candidatos donde hacen la convocatoria para presentar a alguna persona que les va a colaborar o presentar algunos detalles sobre temas en específico. ¿De qué trataba en esta ocasión? Gustavo Castro, adelante, buenos días. Buenos días nuevamente, compañeros. Así es, ya hace unos 5 minutos concluyó esta conferencia de prensa en donde vamos a conversar posterior a ella con el candidato del Partido Nueva Generación, el señor Fernando Zamora, precisamente para hablar respecto, en primera instancia, el primer anuncio que hizo fue un proyecto de ley que pretende llevar Nueva Generación al próximo Congreso y que buscaría que todos, o por lo menos la mayoría de costarricenses que viven en una situación económica asfixiante por tema de deudas, puedan finalmente salir de eso. Pero ¿cómo lo lograrían? ¿Cuál es la propuesta? Que sea el señor candidato quien nos indique. Muy buenos días, don Fernando. Buenas, primero que todo agradecerle la participación de Extra a la conferencia. En efecto, lo que nosotros estamos planteando es una serie de cambios, no solo legales, sino reglamentarios desde el gobierno, el Partido Nueva Generación, para que quienes se acercan o más bien, inicien los pagos o el proceso de pago para ponerse al día con las deudas, necesariamente a partir de ese momento queden o se les elimine la mancha en los registros de mora que tiene actualmente las dependencias del Estado costarricense. Eso, o de la administración, eso es básicamente a grandes rasgos la propuesta que vamos a implementar a partir del día 1 de nuestro gobierno, porque eso además va a facilitar, no solo va a activar la economía, va a sacar de una situación de ahogo crediticio a muchas familias y además también eliminará o bajará sustancialmente la informalidad, pero además también sacará a muchos costarricenses que en este momento han salido del sistema financiero porque esas listas los han manchado y al salir han caído en los famosos criminales de gota a gota, que son préstamos prácticamente bajo amenaza. También llamó la atención que en esta actividad se presentó el Movimiento Agrario Encuentro Nacional, su líder, don Óscar Campos. ¿Por qué? Bueno, invitamos a Óscar Campos que se acerque con nosotros. Bueno, don Óscar, por favor, también para incorporarlo, porque se ha anunciado la adhesión de lo que en su momento fue un partido político, Encuentro Nacional, Movimiento Agrario, pero que también tiene representación en otros sectores. Y bueno, ya lo decía don Fernando, y vamos a darle la bienvenida también a don Óscar de Encuentro Nacional, que ha dado diferentes luchas por el sector agrario y por otros sectores. ¿El qué lo motiva a usted, qué lo lleva a darle esta adhesión al candidato Fernando Zamora? Buenos días. Buenos días. Mire, me parece que es el candidato que más ha abordado los temas nuestros, el tema agrícola, el tema pecuario, el tema pesquero, todo lo que tiene que ver con transporte de ganado, subastas ganaderas, y tiene que ver con todo el tema de financiación. Me parece que hay un movimiento mundial, ¿verdad? En este momento hay que decir que en Holanda los agricultores pusieron presidente y en Francia están en esa misma actuación. Los agricultores tienen la oportunidad de nombrar un presidente afín a sus luchas. Bueno, el que tenemos lo nombró el campo y el que vamos a tener debe nombrarlo el campo también, pero un cambio bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir que este llegó y ha sido muy destructor del sector agroalimentario costarricense. Entonces hemos hablado mucho con los compañeros de todo el territorio nacional, nosotros tenemos más de 1000 dirigentes en todo el país y hemos decidido todos incorporarnos a ayudar en la causa de poner el hombro, de empujar para que Fernando llegue a la Asamblea, a la Presidencia de la República. Hemos dicho que Fernando es el candidato que tiene la posibilidad en segunda ronda de derrotar a cualquiera. Y entonces hay que jugar con el mejor gallo. Y hemos decidido que Fernando lo es. Bueno, yo recibo... Vamos a ver, ¿qué representa para usted? Recibo en manos de doña Rosa, recibo el sombrero que ella me ha dado de los campesinos costarricenses, del sector agro. Esto es un simbolismo y yo lo recibo con un gran honor. Seré el presidente del sector agropecuario y estamos determinados, como lo hemos venido diciendo claramente,
a levantar la cultura productiva costarricense, levantar la cultura del esfuerzo y hacer de Costa Rica nuevamente una potencia agroindustrial, como en algún momento lo logramos ser. ¿Qué representa esta adhesión? ¿Cuánto le suma a su movimiento? Bueno, en este momento el sector agroindustrial, pecuario, agrario y pesquero representa nada menos y nada más que el 30% del Producto Interno Bruto y con ello además miles de trabajadores costarricenses. En este momento yo estoy convencido que simbólicamente al recibir este apoyo y este sombrero estoy... Póngaselo. Así es, aquí estamos. Aquí estoy recibiendo el apoyo de miles de trabajadores costarricenses del sector agroalimentario. ¿Qué le pareció esa palabra, el mejor gallo? Me gustó, así eso. Esperemos realmente dar una buena pelea. Muchísimas gracias a ambos y a todos los presentes. Entonces, compañeros y amigos televidentes de Extra TV y de Extra Radio a través del 92.3, en el programa En Contexto de la Información desde Curridabat, la actualidad política, en el lunes precisamente de política, con la adhesión entonces del Movimiento Agrario Encuentro Nacional al partido Nueva Generación, en este caso liderado por el candidato presidencial Fernando Zamora, y con esta información devolvemos el pase hasta el estudio en Llorente. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Esos sombreros de ala ancha, Ajá. Me encantan. Para usted que le gusta trabajar. Me gusta. Claro, ustedes ven mi cabeza, se necesita un sombrero bastante grande. Pensé que iba a decir que le daba cosa despeinarse. No, al contrario, me cubre. Sí, en realidad sí. Lorena, y es verdad. Y protegen. Yo briego mucho para conseguir un sombrero. Ajá. Porque, pues, literal, yo soy cabezón. Viendo que este tiempo nublado y de lluvias, tanto en la zona norte y Caribe como parte del Valle Central, continúe en las próximas horas, previendo que incluso se estén presentando algunas ráfagas de viento que ronden entre los 20 a 40 kilómetros por hora en las partes más bajas del centro del país, así como hasta 80 kilómetros por hora hacia el norte de la provincia de Guanacaste. En lo que respecta a las regiones del Pacífico, luego de una mañana con nubosidad variable, estamos previendo precipitaciones dispersas y cerca de la costa debido a condiciones atmosféricas locales, principalmente hacia la costa del Pacífico Central y hacia el Pacífico Sur costarricense. Previendo eso sí que estas precipitaciones sean de corta duración, pero podrían ser intensas en los lugares donde ocurran. Estas condiciones de lluvias en la provincia de Limón se mantendrán incluso todavía hacia las primeras horas del día martes. Las 10 de la mañana, 47 minutos. Solo hasta en la tarde, Lorena, conoceremos ganadores del gordo, ¿verdad? Sí, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde la Junta de Protección Social va a estar entregando conferencia de prensa con todos los detalles de dónde quedó repartido el gordo, también el detalle de cuánto se vendió en línea y pues quizás sobre algunos de los otros premios, pero usualmente lo más destacado son las historias, un aproximado, nunca se da el detalle en pleno de quién es la persona que ganó, ya sea si por fracción o si ganó todo un entero, bueno, nunca se da, sino que se dice una persona de entre 60 a 65 años, de Heredia, que lo compró en tal lugar y que piensa hacer esto, ¿verdad? Exactamente, nada más. Porque, bueno, por temas de seguridad, ¿verdad? Y lo otro, Lorena, es lo que siempre hemos dicho, que la gente que ganó la platica, por la invitación que nos hace siempre Transcomer, recuerde invertir esa platica bien. Que sea muy bien. Que sea para bueno. Bien invertida esa platica. Eso es, que sea una inversión para crecer en familia, para tener proyectos bonitos, pero no para que le destroce la vida, ni la familia, ni nada de esas cosas. No se aleje de los amigos. Pero tampoco deje que se aproveche nadie. Exactamente, pero tampoco que vengan a abusar del momento. Pero la platita bien invertida, usted ojalá bien asesorado, muchísimo mejor. Eso sí. 10:48. Ahora sí con nosotros Juan José Romero, pues quien es profesor de epidemiología en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, experto en todos estos temas, pues analizando, comentando parte de lo que sucede. Tal vez, Juan José, muy buenos días y bienvenidos. Si podemos explicar este tema, porque ahorita estábamos recordando también lo del AH1N1. ¿De qué dependen las letras, la combinación que se hace? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo le va? También a don Henry y a toda la audiencia de Extra Noticias. Sí, los virus influenza, digamos que tienen una combinación de letras, entonces uno dice, bueno, hay tipo A, tipo B, tipo C, ¿verdad? Y también lo de la H y la N se deriva de dos proteínas que tienen en su superficie. Una es la hemaglutinina, por eso es la H, y la otra la neuraminidasa, y por eso es la N. Entonces, dependiendo de la combinación, es que se habla de H1N1 o H3N2 o H5N1. Entonces hay distintas combinaciones. Y como le digo, pues también hay antecedida a ello una letra, generalmente es A, B o C, principalmente. Entonces de ahí viene este nombre, sí. Ok, y con respecto a esta, pues, ¿qué podemos decir? Que en lo que más hemos escuchado es que ya está en varios países, pero también nos estaba confirmando ahora el Ministerio de Salud que ya Inciensa había hecho reporte desde octubre, noviembre aproximadamente, de casos acá y que no han tenido mayor afectación. Sí, en efecto, esta variante, para llamarlo de una manera así, ¿verdad? Técnicamente se habla de un clado, ¿verdad? Pero es una variante, digamos, del clado K de esta virus A, H3N2. Está circulando desde mediados de este año, especialmente en Asia y en el sudeste asiático, en donde ha producido, digamos, importantes brotes, importantes epidemias de manera adelantada. Digamos que se esperan las gripes estacionales en el hemisferio norte, uno espera que recrudezcan aproximadamente bien entrado diciembre y enero. Sin embargo, este virus, digamos que vino a adelantar esos brotes epidémicos y ha producido muchísimos casos, tanto así que la ocupación hospitalaria en varios países de Asia, y ya se está comenzando a ver también en Europa, se comienza a incrementar. Entonces comenzamos a ver plétoras, que se llama, ¿verdad? Una ocupación muy alta en hospitales atendiendo casos respiratorios. Claro, como la palabra pandemia nos asusta tanto y nos asustó en su momento por la experiencia que tuvimos con, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó, la anterior. COVID-19. COVID-19. La palabra pandemia, digo, nos asusta tanto cuando en estos casos, don Juan José, la tendencia es a que se convierta en una pandemia, solo que no nos vaya a matar como hizo COVID. Bueno, eso es bastante incierto. Ahora, digamos, esta H3N2 produjo lo que se llamó también una pandemia, la pandemia de la influenza de Hong Kong hace unas décadas, que en efecto sí tuvo una mortalidad bastante alta. Sin embargo, de nuevo, eran otras circunstancias, eran otras condiciones, y a pesar de que se den estas combinaciones de letras, ¿verdad? Que uno dice H3N2 es el mismo de antes, no necesariamente. Puede tener algunas variaciones en su estructura molecular el virus, que hace que no sea necesariamente, vamos a decirlo así, que se porte tan mal y que produzca casos tan graves como los de aquella vez. Además de que, digamos, ya tenemos por la buena costumbre, por lo menos una buena parte de la población, de estarnos vacunando contra los virus de la influenza estacional, y esto produce cierto nivel de protección contra estas infecciones por estos virus. Entonces, la situación ha cambiado mucho. Claro. Decir si va a ser una pandemia o no, con la magnitud que lo hizo COVID-19, pareciera en este momento que no, porque ya tenemos varios meses, digamos prácticamente, digamos que de agosto para acá, en aquellos países ha estado circulando con mucha fuerza, ya está en el continente americano,
Lo decía Lorena, ¿verdad? El INCIDENSA ha reportado una circulación baja en ese momento, ¿verdad? Pero Canadá, Estados Unidos, México, que están ya en la parte entrando con su invierno boreal, comienzan a mostrar gran cantidad de casos de gripe, porque esto a algunas personas puede ser que no le dé nada, a otras personas les dará como un resfrío y a muchas otras les dará la gripe, ¿verdad? Pues siempre es importante diferenciar entre gripe y resfriado para tener presente, ¿verdad? Entonces, cuando hay fiebre, cuando hay malestar general, cuando la persona tiene dolores musculares, dolores de espalda, dolores articulares, cuando digamos uno se siente de veras muy mal, y ya le digo, con fiebres de 38,5 para arriba, estamos hablando de gripe, y hay que ponerles mucha atención, don Henry y Lorena, porque estas gripes podrían matar por sí mismas. Ya vimos que hubo virus como COVID-19 que mató por sí mismo. Los virus de gripe eventualmente pueden producir la muerte por sí mismos, ¿verdad? Y de hecho hay 600,000 más o menos muertes al año asociadas a virus de la gripe en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, estos virus pueden abrirle la puerta a otros virus o a otras bacterias que en esa, lo que llamamos una coinfección, o sea, una infección de varios agentes que pueden ser virus o virus con bacterias, pueden producir neumonías muy serias y ellas son las que pueden complicar las cosas y llevar a la muerte a la persona que lo está padeciendo. Claro, y la pregunta aquí, don Juan José, también es si quienes se vacunaron contra COVID, eso tiene un efecto, y muchos años después yo no sé si tenga todavía el mismo efecto, ¿están un poco más protegidos o nada que ver una cosa con la otra? ¿O sirve más la de influenza actual? Correcto, digamos, inclusive, digamos, quienes nos vacunamos contra COVID hace 3, 4 años, contra las variantes de COVID que hay ahorita, no funcionarían muy bien, porque el virus ha mutado mucho, gracias a, afortunadamente, ¿verdad? Ha mutado tanto que ahora muestra una, digamos, técnicamente se dice baja virulencia, que lo que quiere decir es que produce casos de gravedad más leve. O sea, entonces prácticamente la cantidad de fallecidos por COVID-19 es mínima comparado con aquello. ¿Qué pasa con los virus influenza? Bueno, las vacunas contra la influenza estacional se actualizan todos los años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos virus influenza que circulan constantemente todos los años. Hay otros que están cambiando y entonces precisamente la Organización Mundial de la Salud, digamos con sus centros de referencia a nivel mundial, toman las cepas más frecuentes y a partir de ahí diseñan una vacuna que proteja contra los agentes más recientes, ¿verdad? Por eso es que es bueno para los que tenemos cierta edad, para, digamos, los niños más pequeños, las personas adultas mayores, las personas que somos más o menos adultas y tenemos alguna enfermedad crónica, es importante estarnos vacunando todos los años, porque esto nos previene de casos graves. No quiere decir que no nos vamos a infectar, sí nos vamos a infectar. Es probable que nos dé inclusive un resfrío. No está, a veces la gente dice, es que me vacuné y siempre me dio gripe. Sí, efectivamente, es posible que le dé gripe, pero si no se hubiese vacunado es probable que le hubiera dado peor. Entonces, también este es otro detalle, porque la gente le pierde fe a las vacunas y dice, no, es que me vacuné y me enfermé. Sí, la vacuna no lo deja a usted completamente inmune. Lo que hace es que le baja la gravedad a la enfermedad. Pues, don José, vea usted, volviendo otra vez a hablar de estas noticias, de nuevo por lo que están informando. Las agencias, varios medios de comunicación han dedicado incluso mucho a analistas, los expertos, etcétera, y por esa razón nosotros queríamos también como tener más, aterrizar un poco más entre en el país el tema como tal. Don Juan José, muchas gracias y cualquier situación pues volveremos a comunicarnos.
Si me permite un segundito, don Henry, gusto. nada más. Claro que Recordarle a la gente que estos virus se previenen bastante fácil, aparte de la vacunación, lavado de manos, usar el protocolo correctamente de tosido y estornudo, ¿verdad? Y ojalá que si uno está enfermo, no ir a visitar, es complicado ahora en Navidad, ¿verdad? Pero si uno está enfermo, no ir a visitar personas adultas mayores o donde hay niños, porque son, digamos, los grupos más susceptibles a que se les complique esta enfermedad, porque también hay otros virus importantes dando vueltas por ahí que podrían agravarle la enfermedad de estas personas y comprometerlas seriamente. Perfecto, no nos sobra la recomendación. Y de paso, una feliz Navidad, don José. Gracias por un año de apoyo. Igualmente para ustedes y estamos para servirles. Que tengan muy feliz Navidad. Don José Romero es profesor epidemiólogo de la Universidad Nacional y de la UCR también. Cuidámonos. Cuidado. Solamente. ¿Vea que no hay nada nuevo? ¿No? Nada Todo es nuevo. como que se repite y se repite. 11 en punto de la mañana, mensajes, ya regresamos. Doña Lorena Bogantes. Con doña Katia Benavides, que ya está con nosotros para hacer análisis. Esos famosos 38 votos que decíamos en la mañana serán los que se requiera para levantar la inmunidad del presidente, la solicitud que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones y bueno, todo lo que hemos ido ya repasando. ¿Qué dicen los números a esta hora? ¿Qué sabemos? Katia Benavides, ¿cómo está? Buenos días. No la escuchamos. Micrófono está apagado, está muteado. Por ahí. Katia, no la escuchamos. Háblenos, Katia, a ver, vamos a ver. Katia, no, hay algo que no está funcionando con ella. Hasta donde estábamos leyendo anoche, Lorena, los 38 votos no llegaban. Parece que no están. Parece que no están. Después de lo que pasó con don Fabricio Alvarado, quien dijo que no va a votar a favor de quitarle la inmunidad, es decir, no va a respaldar que no se la levanten. A quienes están pidiendo que se le quite la inmunidad al presidente por petición del Tribunal Supremo de Elecciones. La jornada será mañana después de la 1 de la tarde. Vamos a tener transmisión nosotros en el Grupo Extra a través de la televisión, de la radio y el sistema digital. Obviamente tendremos información desde la Asamblea Legislativa para conocer precisamente eso, cómo está el panorama, si hay posibilidades de esos 38 votos o no, pero tal y como está el escenario en este momento no habría esa posibilidad. Y saber si el presidente va a llegar también, que decía que el miércoles anterior, pues decía que podía ser una posibilidad que si va, le va a hablar al pueblo y no a los diputados. Era uno de los señalamientos que hacía el presidente Rodrigo Chávez. Recordemos que la vez pasada no fue, ¿verdad? La vez pasada no estuvo en el momento de la votación. Alguien decía, Lorena, que lo que llama la atención es que, por ejemplo, proyectos como el de ROP lo presentó el gobierno, si es una mera coincidencia o todo esto hace parte también de una negociación. ¿Qué necesita? Y simplemente es una negociación política en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. Porque Gilbert Jiménez, por ejemplo, ha dicho que él no va a votar a favor de quitar la inmunidad del presidente. Algún medio publicó que coincide precisamente con el hecho de que el presidente haya presentado los dos proyectos para devolver el ROP. Que están ya en la Asamblea Legislativa. Bueno, todo eso hace parte precisamente de ese panorama actual, el escenario actual que podría tener mañana una enorme discusión, entre otras cosas, porque si llega o no el presidente, ese es el otro escenario. Sí. Eso sí no está confirmado. Sí, pues vamos entonces a esperar nada más la conexión con Katia Benavides para poder tener un poquito del panorama y ahí los diputados que poco a poco también pues han ido dando su punto de vista y pues esperaremos lo que suceda mañana a partir de la 1 de la tarde, mañana martes y el miércoles que hay entonces conferencia de prensa, también pues esperar entonces la reacción, bueno, inmediatamente van a surgir distintas reacciones, pero también lo que tenga que decir el presidente a menos
menos de que suceda pues lo que no estamos proyectando en este momento, que sí se haga el levantamiento de la inmunidad. También ya casi vamos a hacer el contacto con Estefan Monge, porque está a punto de finalizar la cuarta etapa de la vuelta, y pues estaremos también al pendientes de la llegada. Ya casi vamos a hacer el contacto entonces con Katia Benavides. Estoy buscando los números, Lorena, que a mí me gusta eso. Digo yo, ¿cuál es el escenario total en este momento de los votos que llegarían en caso de que se defina mañana a partir de la 1 de la tarde si se vota o no, si se define o no la inmunidad del presidente, si le quitan la inmunidad al presidente por la petición que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones? Pero por el escenario actual, tal y como se ve el escenario actual, esos 38 votos están bien complicados. Doña Katia, a ver si nos escucha ahora sí. Don Henry, Lorena. Ah, bueno. Ahí la escuchamos. Bueno, nos tocó por esta vía, está muy bien. Ahora sí. Ahora sí, bueno, lo que pasa es que usted la última vez no quiso apostar conmigo. No. Y esta vez tampoco. Jamás. ¿Esta vez tampoco? No. Vamos a ver, ahora ya no estamos pensando en los datos, en números del gordito navideño. Eso ya quedó para ayer, y ahora estamos pensando en esos 38 votos, esa mayoría calificada que se requiere para el levantamiento de la inmunidad. Sin embargo, sabemos que construir esa cantidad de votos por las diferentes fracciones que hay y la conformación de las mismas viene a ser retador. En el caso del Partido Liberación Nacional, que es la fracción más amplia que ahorita está en el Congreso, la decisión la iban a tomar esta mañana en reunión de infracción, de cómo van a dejar esta votación, si van a ir en una línea de fracción o cada diputado o diputada votará según así lo considere. Vemos también la posición que ya anunció la República de que van a votar en contra del levantamiento de la inmunidad. También están los votos del oficialismo que están en contra del levantamiento, y cuando empezamos a ver lo ajustado que ha estado el quórum en las últimas semanas, que incluso se ha roto y se ha tenido que levantar la sesión en varias ocasiones en las últimas semanas, entendemos que llegar a esos 38 votos va a estar bastante complicado la tarde de mañana. Claro, pero, a ver, ¿puede haber sorpresas? ¿Puede pasar algo de alguna situación especial y que termine rompiendo ese cálculo? Digo yo, para no hacer la apuesta ni nada de eso, sino que haya una sorpresa, o usted cree que esto está más o menos definido. Yo considero, don Henry, que en política lo único seguro es que lo que ya pasó. Lo que puede pasar, puede suceder cualquier cosa que cambie algunas decisiones. Sin embargo, sabemos cómo se están manejando esos intereses, esas posiciones, y sabemos también que en nuestro sistema de pesos y contrapesos lo relevante es tener esta mayoría calificada para que después no se diga que fueron unos pocos los que tomaron la decisión, una decisión que es importante en tema de materia política para nuestro país. Entonces, considero que construir esa viabilidad sí está complicada en la coyuntura en la que estamos, pero usted sabe que en política cualquier cosa puede cambiar en el último minuto. Sí. El hecho de que don Fabricio Alvarado haya anunciado desde la semana pasada que no apoya quitarle la inmunidad al presidente, a él lo pone en medio de una tormenta, pero también incluso editoriales de medios de comunicación, etcétera, cuestionando su decisión. Pero finalmente es su derecho de establecer, si hay algo de fondo, pues allá él. Pero digo yo, el hecho de que él diga, el país debería concentrarse en cosas mucho más de fondo que en esta discusión que al final le resulta, según se puede desprender de lo que dice, muy vacía, una discusión sin mayores consecuencias. Vamos a ver, don Henry, yo sí creo que en política los tiempos no son neutros, ¿verdad? Las posiciones tampoco, y las negociaciones se dan porque se dan.
la posición que tiene Nueva República en relación a este tema no nos sorprende. Fue una fracción que votó en contra del levantamiento del fuero la vez anterior, en el pasado mes de septiembre, y también vota en contra la moción de la conformación de esta comisión, que para esa lo que se requería era solamente mayoría simple con los que estaban presentes en el plenario ese día. Pero a mí por eso no me sorprende, y que lo justifiquen de esa forma, funciona en el relato y en la campaña electoral en la que nos encontramos. Sin embargo, vemos que sí hay una tendencia a una posición que ya ha venido siendo clara y recurrente en toma de decisiones en relación a este tema. Pues al final lo que queda es, creo que es doña Pilar que dice que lo único seguro en política es lo que pasó ayer, ¿verdad? Creo que es una frase que ella usa. Sí. Es lo que pueda suceder mañana. La mecánica es igual, ¿verdad? 1:00 p.m. Sí, señor. Hay un debate arreglado, que lo que van a hacer es justificar los dictámenes. Recordémosle a la audiencia que hay 2 dictámenes, uno positivo, que es el que sugiere el levantamiento de la inmunidad de mayoría, firmado por las 2 diputadas que conformaron la comisión investigadora, que es doña Alejandra Larios y doña Rocío Alfaro, y hay un informe de minoría negativo, el que sugiere no levantarle el fuero, que es el que remitió al plenario legislativo Daniel Vargas. Estos 2 informes, se inicia la discusión mañana en este debate reglado, y se vota primero el dictamen que sugiere el levantamiento por ser el de mayoría. Si no se logran los 38 votos, ahí queda la discusión y se archiva. Perfecto. ¿Y la presencia del presidente varía en qué? ¿En darle ese tiempo? Varía en los 30 minutos que se le habían asignado. Recordemos que la vez anterior también se le habían abierto un espacio, se acordó abrir un espacio para que él llegara al plenario legislativo. Incluso doña Pilar la vez anterior, en una reunión de jefes de fracción, había afirmado que el presidente iba a participar, iba a hacer uso de ese espacio. Sin embargo, él en la conferencia de prensa de la semana siguiente, él aclaró y dijo que la decisión todavía no estaba tomada, y al final no utilizaron estos 30 minutos que se le daban al presidente de la República. Ahora nuevamente se vuelve a abrir ese espacio, y estamos en la expectativa de conocer si efectivamente va a asistir o no. Incluso entiendo que la decisión de hacerlo martes 16 y no hoy lunes 15 fue el tema de la agenda del presidente. Exactamente. Sí, y él dijo en la conferencia el miércoles, si voy me van a escuchar. Fue más o menos los términos que él utilizó. Doña Katia, gracias. Siempre a la orden, don Henry, Lorena. Katia Benavides es analista político aquí hoy en Contexto. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. El repaso informativo a esta hora. El Ministerio de Salud confirma que hay 7 casos de AH3N2 desde octubre, pero pide vacunarse contra la influenza para evitar mayor impacto, principalmente en niños y adultos mayores. Durante este fin de semana, la Cruz Roja atendió y trasladó a 84 personas por distintas situaciones. Fallecieron 22 de estas, la mayoría por accidentes de tránsito y agresiones con arma blanca o de fuego. Un hombre de 29 años, apellido Brenes, fue la víctima de un accidente de moto esta madrugada en la autopista Florencio del Castillo. Por otra parte, el INCOP refuerza la seguridad en Puesto Caldera en el marco de la Estrategia Nacional Operación Soberanía. Información deportiva. Fuentes cercanas al Grupo Extra confirmaron que Carevic y su cuerpo técnico no seguirán al mando del cartaginés para el próximo torneo. Información que todavía está en desarrollo, y por supuesto ya venimos con el cierre de la etapa número 4 de la Vuelta a Costa Rica. Eso es lo que hay que saber a esta hora de la mañana.
análisis sobre este tema con un experto en estos temas. Luis Álvarez es director ejecutivo del CELIEM. Esto es el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Con él hemos hablado también sobre este tema de pymes en otros momentos, pero saber qué piensa de esta información que estaba entregando la Universidad Nacional. Y pues sabemos que el tema de pymes para algunas personas resulta un poco complicado, esa parte de la sobrevivencia a cierto tiempo. Luis, ¿cómo está? Bienvenido, Luis Álvarez. Hola Lorena, un gusto saludarles, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, ya hace casi este cierre de año de estos temas y el impacto que sigue teniendo, no solamente la pandemia. Yo creo que hay una serie de factores que también podemos mencionar relacionados con el entorno y las circunstancias que median alrededor del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Y ante esta situación, bueno, y en este cierre de año también es un buen momento para las pymes con regalos y demás. No sé si los cierres de año son buenos. Sin duda, yo creo que es una de las épocas más fuertes para las empresas, sobre todo las que están en la parte de comercio. Es su época alta desde el mes de noviembre hasta el mes de enero, y bueno, creo que también para muchos emprendimientos nacientes es una muy buena oportunidad para poder acercar sus productos. Nosotros apostamos un poco más a las relaciones más estables, más sostenibles entre los empresarios y los encadenamientos que se puedan generar, pero sabemos también que hay muchos emprendimientos nacientes que en esta época pues empezar a colocar sus productos a través de las diferentes ferias que se hacen y las diferentes espacios de comercialización virtual también es una gran oportunidad indudablemente para esos regalitos que entregamos en el mes de diciembre. Claro, habrá gente que crea empresas solo por la temporada, digamos, por diciembre. Dice, voy a hacer una empresita de tamales. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Sin duda, hay empresas que tienen una temporalidad, es un emprendimiento de mucha gente que puede tener un ingreso, otros que pueden no tenerlo. Ajá. Y que activan su actividad única exclusivamente por la coyuntura, por el momento. Eso sucede en diferentes épocas del año, no solamente para el mes de diciembre, lo tenemos también, podemos mencionar el mes de agosto, también cuando se hacen algunas cosas para el Día de la Madre, y ¿verdad? Tenemos esas características, son empresas menos estructuradas, menos formales, más activadas en función de su emprendimiento, el producto o el servicio que tienen, pero que sin duda generan un ingreso también a las familias y a las personas que emprenden esa iniciativa. Y estas que son así temporales también se consideran dentro de estas agrupaciones o dentro de este segmento de las que no logran sobrevivir, o estas más bien tienen estabilidad ya fija teniendo en cuenta eso. Yo creo que tenemos características diferentes, ¿verdad? Y por eso hablamos generalmente de lo que son emprendimientos nacientes, algunos con una temporalidad limitada, y es un poco lo que estábamos conversando ahora, pero tenemos otras características de emprendimientos que tienen ya una actividad más formal o semiformal, podríamos hablar de esa forma, y que ya tienen una trascendencia en el tiempo, ¿verdad? O sea, son características distintas, y generalmente cuando analizamos el tema de las tasas de mortalidad, sobre todo la analizamos en función de esas empresas que ya tienen una semiformalidad o una formalidad, con una relación más estable en el mercado, con una relación de clientes también mucho más estable, y no necesariamente a esos que son más de coyuntura particular. Sí, no sé si usted, don Luis, nos había dicho un día en alguna entrevista del promedio de sobrevivencia de una pyme regularmente, y no sé si fue usted realmente que nos dijo creo que eran 7 años promedio. No, todo lo contrario, ojalá tuviéramos 7 años. Tenemos una tasa de mortalidad que más o menos, digamos, de cada 10 hay 7 que no logran sobrepasar los 3.5 años, y por lo menos hasta hace algún tiempo que hicimos un análisis segmentado por región. Yo creo que para el año entrante tendremos una oportunidad para hacer un análisis similar, dado que este año tuvimos, después de 10 años, tuvimos otra vez el Monitor Global de Emprendimiento elaborado en Costa Rica, y eso nos puede permitir analizar el tema a nivel de las regiones. Yo les puedo decir que el análisis que hicimos en el año 2014 era de que por cada 10 habían 9 que no lograban sobrepasar los 3.5 años en el caso de las provincias o de las regiones costeras, particularmente la región Huetar Caribe, la región del Pacífico Central y la región Brunca. Esas 3 regiones presentaban una característica totalmente distinta a la media nacional. Es muy poquito, ¿verdad? 3 años y algo, casi 4 años promedio. ¿Se recupera la inversión en este tiempo? ¿O pérdida? Aquí el tema es que primero, cuando analizamos esas características nos encontramos, primero, que tenemos emprendimientos que no necesariamente están totalmente estructurados
con, digamos, lo básico de la operación de una empresa en términos administrativos, financieros, contables, etcétera, pero también nos encontramos con emprendimientos que en términos del producto o del servicio son de muy bajo valor agregado, y eso hace que también en las coyunturas o en los cambios que se dan dentro del proceso económico, dentro de la actividad económica, no logren sostenerse en el tiempo. Entonces, nos pone desafíos importantes a nivel del ecosistema, porque ahí hay una tarea relevante que tiene que ver con los procesos de acompañamiento de cómo lograr que estas empresas puedan mejorar su estructura empresarial, cómo puedan mejorar la calidad del producto o del servicio, y que eso haga que el periodo de tiempo sea un periodo más largo. Obviamente hay también empresas que inician su actividad económica y que pues las coyunturas o el contexto económico hacen que no logren sobrevivir, ¿verdad? Pero cuando hay procesos de acompañamiento y cuando hay instrumentos de orientación a las personas emprendedoras que están liderando esas iniciativas, el resultado que tenemos de experiencias internacionales es que también reducimos sustancialmente las tasas de mortalidad, y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos todavía como país. Bueno, grandes desafíos, de hecho, porque ahí está, don Luis, yo no sé si usted tenga el porcentaje a la mano de cuánto aportan las pymes, las pequeñas empresas a la economía del país, ¿no? Alguien decía que buena parte, por ejemplo, de la economía de Estados Unidos está basada en eso, en las pequeñas empresas, no en las grandes industrias, sino en esas pequeñas empresas. Pues nuestro país debe estar, pues, por las mismas. Sí, no tenemos el dato, por lo menos de los últimos 3 años no se ha publicado el dato de cuál es el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto. No creo que sea distinto a lo que teníamos años anteriores, pero sabemos que en términos de empleo estamos hablando de que las pymes están generando cerca de un 30% del empleo total que genera el sector privado, y cuando hablamos de las pymes estamos hablando de la micro, la pequeña y la mediana empresa, pero también sabemos que en términos del Producto Interno Bruto estamos hablando de cerca de un 34 a un 35% del Producto Interno Bruto del país. Eso también nos pone un elemento fundamental en la comprensión de las micro, pequeñas y medianas empresas, y es que muchas veces nos limitamos a entender la realidad de este ecosistema como si fuera solamente los emprendimientos de más bajo valor agregado. Y cuando vemos estos datos nos damos cuenta de que es un motor de la economía que es clave, que es central, que no solamente es coyuntural, sino que tiene un periodo en el tiempo durante el año que es vital para poder sostener la economía, la generación de empleo y sobre todo las oportunidades y los ingresos que tienen las personas. Pues bueno, gracias, don Luis, por atendernos esta mañana aquí en Contexto. Un feliz día. Muchísimas gracias y a la orden. Luis Álvarez, él es el director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Recta final ya, vamos terminando nuestra edición de hoy. Está lloviendo. Sí, eso estaba pensando, nos vamos a mojar de aquí al carro. Tengan mucho cuidado, abríguense, no olviden la sombrilla, así que pues estaremos pendientes también de lo que suceda durante el resto del día y como acontezca mañana. Mañana tenemos muchas noticias, muchas cosas para hablar durante la jornada nuestra de Desde Buena Mañana, desde muy buena mañana. Estaremos hablando de muchos temas. Gracias, Lore. Nos encontramos 5 de la mañana. Mañana a partir de las 5 nos vemos. Adiós.